Como editor de letrada, una de las más recientes, lectores. Buenas tardes, hoy nuevamente estamos felices de compartir con nuestros lectores una nueva publicación de la editorial Letrada, una de las más recientes. Soy Francisco Romo, editor de Letrada, quien agradece a las personas que nos acompañan presencialmente desde este salón de conferencias y desde luego también a quienes nos acompañan en línea a través de nuestro canal de YouTube, a quienes les pedimos que formulen sus preguntas por medio de la página web letrada.com.mx. La obra que hoy presentamos a modo de conferencia se titula La Santísima Trinidad, Luz, Palabra, Imagen, Tearquía. Y para hacerlo, como nuestros lectores se lo merecen, tenemos el privilegio de contar con la presencia de nuestro amigo, el doctor Rafael Braidiovet. El doctor Rafael Braidiovet es un autor con una prolífica y ejemplar trayectoria, de la cual mencionaré solamente algunos aspectos. Nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es un distinguido intelectual quien desde hace décadas ha hecho importantes aportaciones en las humanidades. Todo desde la perspectiva católica y nacionalista, desde una visión hispánica y universal a la vez. Se tituló como abogado y procurador y más tarde se especializó en el área de recursos naturales y medio ambiente. También culminó sus estudios como profesor de letras y se tituló como doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Entre los principales cargos que ha desempeñado se encuentran el haber sido asesor del Ministerio de Educación de Argentina, director del Instituto de Derecho de Recursos Naturales y Medio Ambiente en ese mismo país y rector de la Universidad Católica de La Plata. Es miembro de número de la Academia del Río de la Plata. A lo largo de 50 años ha impartido cátedras en distintas universidades argentinas y extranjeras en las áreas del derecho general, filosofía, historia, política, religión, educación, metodología y artes. Desde hace casi 40 años funge como director y escritor de la revista de la editorial hermana Gladus, que a través de intelectuales de alto nivel difunde la verdad en el mundo hispánico. Entre sus publicaciones destacan Imagen y Palabra, Acatistos, la globalización y la destrucción del orden jurídico en la Argentina, legislación fundamental sobre recursos naturales y ambiente humano sustentable. Desde luego es autor de la obra Política y Sentido de la Historia, editada en 3 volúmenes por la editorial Letrada. Invitamos entonces al doctor Rafael Braidiovet a que nos presente su obra, La Santísima Trinidad, Luz, Palabra, Imagen, Tearquía. Queridos amigos, empezando por los de Editorial Letrada, que han tenido la generosidad de editar este libro dedicado a la Trinidad Santísima. También saludo a la doctora Cecilia Valderrama de Mundo Católico y a todos los que siguen su programa, que son conocidos y amigos. A los amigos del Centro de Guadalupano de Buenos Aires, a los de la Fundación Gladius y a los de la librería Don Quijote. Y en fin, a todos los amigos de la hispanidad, que es el bello nombre de la cristiandad en América. El libro quiere ser el inicio de una respuesta a los graves problemas que tenemos en este momento. Una situación, el mundo en que vivimos, que está caracterizada por los mejores pensadores como una crisis general de las civilizaciones y definida por los geopolíticos como una lucha entre el soberanismo y la globalización. Esta última, la globalización,
define su propuesta como Agenda 2030. Es un ataque nihilista contra todo lo que es e intenta borrar del mundo toda esencia, todo reflejo del rostro divino en el hombre y en la sociedad y en la creación. Esto nos obliga a recomenzar nuestra reflexión y nuestro camino, siendo originales, es decir, yendo al origen y volviendo a los fundamentos de nuestra fe. El misterio de la Santísima Trinidad y Cristo Salvador. Esos son los misterios centrales de nuestra fe. Comencemos, pues, nuestra presentación como empezaban todas sus acciones nuestros padres y como comenzó nuestra civilización y la misma bautismo de América. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos en una secuencia unas breves nociones que se desarrollan en el libro de qué es la Santísima Trinidad. Luego, considerarla como luz, como palabra, como imagen, como jerarquía, fundamento de toda jerarquía celeste y humana, y de todo el ser también, de toda la creación. La Santísima Trinidad es el misterio máximo de nuestra religión. Expresa la intimidad misma de la vida divina. Es fuente inagotable de la vida espiritual y material. La causa suprema de nuestra redención. Y es el fin último de nuestra existencia. Inicia y clausura todo el proceso de la historia de la salvación. En la liturgia se inicia todo con la señal de la cruz. La señal de la cruz es la señal del cristiano e indica los dos principales misterios de toda nuestra ciencia, que es la Trinidad y la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y también las oraciones suelen cerrarse con la alabanza trinitaria. Dios es tan rico y profundo que al conocerse desde toda la eternidad engendra una persona, su imagen plena, el Hijo de Dios. Si el Padre es fuente, el Hijo es río. Si el Padre es sol, el Hijo es su resplandor. Y el amor entre el Padre y el Hijo es tan intenso que de él brota otra persona, el Espíritu Santo. A la bondad del Padre se suele atribuir la creación y al Hijo la redención. Este misterio de la redención de Cristo Salvador, que es el misterio central, se despliega en todos los misterios de su vida: encarnación, Navidad, transfiguración, pasión, resurrección y ascensión, que preparan nuestra salvación. Su Navidad purifica nuestro nacimiento, su muerte destruye nuestra muerte, su resurrección precede nuestra resurrección, su ascensión prepara nuestra ascensión. La luz del Hijo nos descubre más al Padre y nos da un esbozo del Espíritu Santo, el cual se manifiesta acompañando a Cristo en sus misterios. Cristo finalmente retorna al Padre. El Espíritu Santo se le atribuye la santificación. Inicia su acción en Pentecostés. Es la revelación progresiva, es primero el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. Y la santificación es un proceso inverso, de modo que es un círculo. Por el Espíritu Santo pasamos al Hijo y por el Hijo volvemos al Padre. De modo que se cierra este proceso. Es un circuito admirable. Todo viene de Dios, por el Hijo en el Espíritu Santo. Y todo vuelve a Dios, desde el Espíritu, por el Hijo, hasta llegar al Padre. La Iglesia es la casa del Padre, por fin. En ella todos somos hijos de un Padre común. Vivimos en contactos con el Hijo, como los sarmientos a la vid. Y allí está el Espíritu Santo en la Iglesia, rebrotando santidad. Que todos sean uno,
Este es el secreto de la unidad de las naciones también. Robó Jesús, como el Padre y yo somos uno, en el sermón de despedida el Jueves Santo. En la Eucaristía, el cuerpo genuino de Cristo, dominado por el Espíritu, ingresará en nosotros para llevarnos al Padre. La Trinidad es presencia del ser que es realmente, luz de todos los misterios, palabra e imagen divina y tearquía. Empecemos, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que consideramos en nuestro libro y en nuestra exposición es la Santísima Trinidad como ejemplar de todo el orden creado. Y eso se denomina luz. Dios es luz increada. La Santísima Trinidad es luz de todos los misterios. La luz es el símbolo de la naturaleza divina. Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice el apóstol Juan. Habita en una luz inaccesible, dice San Pablo. Es el Padre de las luces, dice el apóstol Santiago. Dios es la luz increada, un abismo insondable de sabiduría, de santidad, de amor, de belleza, de felicidad, de gloria y de majestad. Es el creador y la fuente de toda luz, espiritual o sensible, natural o sobrenatural. La Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. El misterio de Dios en sí mismo y la fuente de todos los misterios de la fe. Es la luz que nos ilumina. La Santísima Trinidad, dice el himno de las vísperas: oh Trinidad, luz bienaventurada y luz esencial, Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso, Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. El amor es difusivo, ¿cierto? Tal es su designio benevolente, que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo. Y justamente este es el eje de la revolución anticristiana: borrar la imagen del Hijo, que significa borrar todo el sentido, todo el logos y toda norma, y aplicar una ocurrencia arbitraria al mundo, desprendida de la realidad. Esta luz esencial se despliega y se refleja ¿en qué? Primero, en la creación. La luz tiene su fuente última en la Trinidad. Las tres luces no forman más que una sola luz. La gloria de Dios se está refiriendo a aquella luz con que la que Dios se manifiesta. La gloria es la manifestación hacia afuera de la luz. La gloria es, pues, revelación, manifestación, reflejo y vestido de la perfección interior. Por eso podemos conocer la Trinidad, por su gloria, por la manifestación externa. Dios se revela a sí mismo desde toda la eternidad por la generación eterna de su Hijo, consubstancial, y la procesión eterna de su Espíritu, consubstancial. Y así su unidad, en su Trinidad Santa, resplandece con una gloria esencial, imperecedera e inmutable. Dios es el Padre de la gloria, el Hijo es el esplendor de la gloria, y tuvo la gloria de su Padre antes que el mundo fuese. De modo semejante, el Espíritu de Dios es el Espíritu de la gloria. La Santísima Trinidad es el ejemplar del orden creado, decíamos. Desea comunicar su felicidad hacia otros partícipes bienaventurados de su gloria, en sus perfecciones infinitas, y de estas se develan en sus criaturas. Su gloria se manifiesta en las potencias angélicas y se refleja en el hombre. Reviste de magnificencia al mundo visible y comunica su gloria. En estas manifestaciones nosotros
en estos vestigios, vamos justamente a investigar, a buscar en estos vestigios, ¿no?, la fuente de la gloria divina. La gloria retorna a Él, y en esta circunvolución perpetua de la gloria divina consiste la vida bienaventurada, la felicidad de la criatura. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz, y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas, y hubo una tarde y una mañana, y fue el día. Es la verdadera luz del logos, es decir, del sentido, del conocimiento, que ilumina las cosas todavía ocultas, que las hace inteligibles, quiere decir, por la cual toda criatura ha llegado a la existencia. La creación la debemos tomar también como un libro divino. Dios le habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su creador. Todo lo que se manifiesta es luz, todo lo que es luz, y tiene una esencia que lo hace inteligible, y una existencia que lo hace amable. Lo que no es luz carece de realidad. Dionisio nos ha dejado una descripción del orden jerárquico que existe tanto en el cosmos inteligible, el orden angélico, como en el cosmos sensible. Por fin, la luz increada y la jerarquía. La luz inmaterial, que proviene de Dios, su origen fontal, se comunica ante todo a la jerarquía suprema de los espíritus celestiales, es decir, a los serafines, querubines y tronos, quienes reflejan a las jerarquías celestes y terrestres, y se caracterizan por tres nociones fundamentales: armonía, sinfonía y simetría. Ya empezamos a vislumbrar cómo se plasma la huella de la Trinidad en el mundo creado. Luz y tinieblas evocan la vida y la muerte, el bien y el mal, esa polaridad misma de la existencia humana. La luz es vitalidad, es gozo y es claridad. De lo que no tiene luz se muestra tenebroso y opaco. La tiniebla es la privación, algo que está fuera, al margen de Dios. Es el Hades, el infierno, que significa oscuridad, carente de existencia. No deja de ser significativo que la palabra Hades significa sin visibilidad. Por eso las obras del mal son adefesios, ¿no? Algo sin orden, algo no entendible, confuso deliberadamente y por lo tanto no amable. Las tinieblas son imágenes del paganismo antiguo y moderno. ¿Y imagen de qué es eso? De la ignorancia, del error, de la incredulidad, del pecado, de la impiedad, de la desolación y de la desesperación del mundo actual. Finalmente, el apóstol Pedro nos dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos terminado con esto una breve noción de nuestro primer capítulo, que es Dios como luz, como inteligibilidad y como gracia, quiere decir. Ahora vamos a la segunda parte de nuestra obra, en la que nos vamos a referir a la palabra divina en la Santísima Trinidad. Para la primera parte seguimos al Padre Sáenz, Alfredo Sáenz, maestro. Y para esta segunda parte, a Monseñor Octavio Derisi, que tiene un magnífico libro que se llama La Palabra, que habla de la palabra divina y de la palabra humana. Las tres divinas personas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo,
El Hijo es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Inseparables, en una única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación. La generación divina del Verbo. Ahora vamos a ver la palabra divina. Los hombres somos imagen y semejanza divina. Por lo tanto, nuestra palabra, nuestro poderoso don de la palabra, es también hecho a imagen de la palabra divina. Entendamos primero cómo es la palabra divina para después ver su reflejo, que es la palabra humana. Dios es inteligencia infinita y se comprende perfectamente a sí mismo. En un solo acto ve todo lo que es y todo cuanto hay en él. De una sola mirada abarca, por así decirlo, la plenitud de sus perfecciones. En una sola idea, en una sola palabra, agota todo su conocimiento y expresa ese mismo conocimiento infinito. Esa idea concebida por la inteligencia eterna, esa palabra por la cual Dios se expresa a sí mismo, es el Verbo. Con una sola palabra, su palabra no es suficiente. Se dice a sí mismo y se dice todo. La fe nos dice también que ese Verbo es Dios, porque con el Padre tiene una misma naturaleza divina. Y porque el Padre comunica a ese Verbo una naturaleza no solo semejante, sino idéntica a la suya, la Sagrada Escritura nos dice que lo engendra. No es creado el Verbo, es engendrado. Y por eso se llama al Verbo el Hijo. Creado en la eternidad, no creado como sucesión, como ocurre en los casos humanos de engendrar antes y después. Acá todo es simultáneo, porque Dios no puede ser inconsciente de sí mismo, si no, no sería Dios. Es la generación perpetua del Verbo. Ese Hijo perfecto posee con el Padre todas las perfecciones divinas, salvo la propiedad de ser Padre. En su perfección igual al Padre por la unidad de la naturaleza. Es tan perfecto como el Padre porque son iguales las naturalezas. Las criaturas no pueden comunicar sino una naturaleza semejante a la suya, simili sibi. Un padre tiene un hijo semejante a él. Es su imagen y es muy parecido, pero no es idéntico. Persona que es igual, tan igual que entre ambos son una misma cosa, pues poseen una sola naturaleza divina, y el Hijo agota la fecundidad eterna, por lo cual es una misma cosa con el Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Dios se enuncia a sí mismo eternamente en una palabra única, pero esa palabra única lo dice todo absolutamente. El que oyera perfectamente ese verbo no haría más que comprender todas las cosas. Y esta es nuestra propuesta, volver los ojos a la Trinidad para que nuestro conocimiento disperso, fragmentado y oscurecido recobre su unidad, buscando en las cosas no la cosa cosística ni las ocurrencias nuestras equiparadas a la cosa, sino el pensamiento divino escrito en la cosa. La palabra interior como hijo de la mente en Santo Tomás de Aquino. Dice Santo Tomás que nuestro intelecto está a veces en potencia de conocer. Por ejemplo, en potencia de conocer inglés. Y otras en acto, sabiendo inglés. Siempre que conoce en acto, forma un cierto inteligible, que es como un hijo de la mente. Por eso concepto viene de concebido. La idea que concebimos son como un cierto hijo de la mente. La idea que tiene Dios de sí mismo es el Hijo, pero es completa, porque no se puede decir fragmentariamente, porque lo que hubiera en un fragmento no estaría en el otro, entonces no sería Dios. En Dios el conocer no es otra cosa que su ser,
Ninguna palabra que sea concebida en su intelecto es un accidente, algo ajeno a su naturaleza. Por el hecho mismo de que es una palabra, tiene razón de ser procedente de otro y de ser una semejanza de aquel de quien es palabra. La palabra divina tiene algo más, que no sea ni un accidente ni alguna parte de Dios, que es simple, ni algo ajeno a la naturaleza divina, sino que es en cierto un acabado subsistente en la naturaleza divina y tiene razón de ser procedente de otro. Ahora bien, lo que procede de otro, guardando semejanza con él y subsistiendo en su misma naturaleza, es llamado, según la costumbre del hablar humano, hijo. Damos el nombre de hijo de Dios a la palabra del intelecto divino, y a Dios, en cambio, de quien es la palabra, le damos el nombre de Padre. La palabra del hombre es posterior en el tiempo al hombre. Por consiguiente, la palabra de Dios es coeterna con el mismo Dios. Dios, en cambio, conoce todas las cosas al mismo tiempo y en virtud de un único acto, pues su conocer, siendo su mismo ser, no puede ser sino uno solo, de donde se sigue que en Dios hay una única palabra. La palabra divina se identifica así con la virtud de Dios, porque Dios, mediante su esencia, se conoce a sí mismo y a todas las demás cosas. Es perfecta, siempre igual a Dios. Luego tendríamos que ver la palabra como imagen. El Verbo se hizo carne y hemos visto su rostro. Los antiguos no podían admitir esto porque el Espíritu era invisible. ¿Cómo iba a tener imagen? Y acá entramos en el segundo gran misterio, que es la encarnación. Fíjense que el apóstol dice, el Verbo se hizo carne y lo hemos visto. No es una palabra que solamente se oye, que se capta por el oído. Es una palabra que se ve. Hemos visto su rostro. Esto es la encarnación. Dios, contemplándose a sí mismo en el espejo de su divinidad, con los ojos de su entendimiento y conociéndose perfectamente, engendra y produce una imagen absolutamente igual a sí mismo, una imagen. Imagen y palabra en Dios es lo mismo. Ahora bien, los dos se refieren al mundo sensible. La palabra es un sonido y la imagen es una visión. Por eso en Dios tienen unidad. Es lo mismo hablar de la imagen divina que de la palabra divina. Todo esto viene de la revelación cristológica. Expresión total de la inteligencia del Padre, palabra subsistente, única, comprensiva, término adecuado de la contemplación de la soberana esencia, esplendor de su gloria, imagen de su sustancia. Es sencillamente su Hijo, su Verbo. Pero esta generación es tan perfecta que agota en absoluto la infinita fecundidad del Padre. El Verbo eterno es ícono invisible. El ícono invisible se hace visible. Y luego cierra el círculo, la procesión del Espíritu Santo. Dios no solamente se conoce a sí mismo, y esa idea que tiene de sí mismo es su Hijo, el concepto que tiene, el concebido que tiene de sí mismo es su Hijo, sino que se ama, no es indiferente a esa visión. Y el Hijo lo ama a Él. Y este es el amor sustancial, que también es personal, porque es en la sustancia, no es un accidente. El Padre ama a su Hijo, es su propia luz, su propio esplendor, su gloria, su imagen, su verbo. Y el Hijo ama al Padre. Es tan bueno y se le da íntegra y totalmente a sí mismo en un acto generador con una tan amable y compleja plenitud. Estos dos amores inmensos, del Padre y del Hijo, no se expresan en el cielo con palabras, con cantos, con gritos, porque el amor, llegando al máximo grado, no habla, no canta, no grita, sino que se expansiona en un aliento, en un soplo entre el Padre y el Hijo, como ellos, real, sustancial,
personal y divino, el Espíritu Santo. La procesión del Espíritu Santo. He aquí que con el corazón, mejor acaso que con el razonamiento metafísico, está revelado el gran misterio, la vida de la Santísima Trinidad, la generación del Verbo por el Padre, la procesión del Espíritu Santo bajo el soplo de su recíproco amor. Y la vida de la Trinidad existe como un continuo flujo y reflujo. La vida del Padre, principio, fuente, desborda en el Hijo, y del Padre y del Hijo se comunica por vía de amor el Espíritu Santo. Término último de las operaciones íntimas de la divinidad. Este Espíritu Santo, que goza así de la recíproca donación del Padre y del Hijo, su don consubstancial los reúne y mantiene a su vez en la unidad de las tres personas, en la posesión de una única sustancia divina. No son entre sí sino una sola cosa, un solo Dios verdadero. Ahora tenemos que ver la palabra humana y la tenemos que conocer en su reflejo de la realidad divina, ¿no? Conocer las cosas en Dios. La palabra en Dios, entonces ya habíamos explicado que en el principio era el Verbo, desde toda la eternidad, la palabra infinita y pronuncia la verdad infinita. Palabra y verdad infinita están íntimamente interpenetradas, identificadas. Ni la verdad excede a la inteligencia, ni la inteligencia a la verdad. En Dios no hay verdad que no esté entendida o pronunciada por el Verbo, ni palabra o verbo que no pronuncie toda la verdad. La verdad infinitamente iluminada por la inteligencia, es decir, infinitamente pronunciada por el Verbo, y una inteligencia infinitamente iluminante por una verdad infinita, todo es verdad y todo es Verbo. Las esencias están fundadas en la causa ejemplar de la verdad o esencia divina. Las esencias se fundan necesaria y eternamente en la esencia de la verdad divina y dicen relación trascendental identificada con su propia capacidad de ser, a ella como a su causa ejemplar, y también relación trascendental a su acto de ser infinito. Ahora, esa esencia de la mente divina está constituida por el Verbo. Las esencias, justamente este mundo ateo odia las esencias, no se puede conocer las esencias de las cosas, son agnósticos, solamente las apariencias, no tienen relación amorosa con las cosas, son estoicos en ese sentido, sin afectividad, amor a sí mismo nada más, ¿no? Pero son indiferentes ante el mundo, ante el bien de las cosas, también las desconocen y no pueden ser justos. Porque la justicia es dar a cada uno lo suyo. Y si yo no sé qué es lo suyo de cada cual, si no conozco la esencia de cada cosa, ¿cómo puedo darle lo suyo? Si he negado la esencia. Es imposible que sea justo. Le reclamamos en vano justicia. Por lo tanto, una de las cosas que quieren producir para borrar el rostro de Dios en la creación y en el hombre, sobre todo, es cortar la relación con la realidad y ser agnóstico, negar que se pueden captar las esencias. Al ser causadas como objeto de la inteligencia divina, son constituidas como verdad. El objeto formal de la inteligencia siempre es la verdad. Las esencias son, pues, una verdad pronunciada, eterna y necesariamente por el Verbo. Todas las esencias están conocidas por Dios desde siempre. Esencia, verdad e inteligibilidad son idénticas. ¿Qué es lo inteligible? La esencia. ¿Y qué es la verdad? ¿No? Mi adecuación a la esencia de la cosa. ¿Y qué es la inteligibilidad? Entender la esencia de la cosa. La hace entendible, inteligible. Le da el sentido.
Ahora, la palabra divina de amor, esa es la palabra intelectual, el Hijo. Cuando el verbo, cuando la mente divina considera una esencia, la constituye, pero esa entra en la realidad cuando la ama. Ahí se produce el paso de la esencia a la existencia. Esencia es todo lo que es posible, todo lo que sus notas no son contradictorios, ¿no? Pero no todo lo que es posible es real. Real está sostenido también por un acto de amor de Dios, la existencia. La voluntad divina no puede actuar si no es dirigida e informada por su inteligencia. En el caso de Dios, la voluntad y la inteligencia están identificadas y por eso el acto de voluntad es a la vez el acto de inteligencia. De ahí que el acto de ser sea libremente conferido con una palabra de amor de la divina inteligencia. Así se crea. Ahora veamos la palabra humana y con eso pasamos al capítulo siguiente. La palabra humana, reflejo en el hombre de la palabra divina, descubre la esencia, pero no crea. Si Dios dice hágase la luz fue. Dice luz y la luz existe. Pero nosotros la descubrimos con el concepto de nuestra mente y la comunicamos a otro con nuestra palabra gramatical, ¿no? Y descubrimos el ser, develamos el ser, pero no creamos el ser. Y esta es la gran confusión del hombre moderno, que ha invertido la relación ser-pensar por pensar, ¿no? La idea es más fuerte que la realidad. Y entonces, ¿qué pasa si nos llevamos la realidad por delante? Tropezamos con la realidad. ¿Eh? La verdad es que se adecua en mi idea a la esencia que está en la cosa. Ahí cuando coincide, entonces tengo razón. Y si no, estoy equivocado. La palabra humana vuelve a pronunciar la palabra divina dicha por el verbo y oculta en las cosas. Vuelve a conferirles acto de inteligibilidad. Es así como las esencias son verdades conocidas en el acto por la inteligencia divina, que como causa las constituye también en la inteligencia humana, mediante la abstracción, las devela y las coloca en su acto inteligible, en su propia verdad objetiva, constituida por el verbo de Dios. El verbo de la inteligencia humana, con que devela y confiere el acto o dice la verdad de las cosas, no es sino el eco del verbo eterno, que la ha causado y con esto queda fundada toda la ciencia del lenguaje y de la comunicación. ¿Eh? Todo deriva de acá. Ahora vamos a ver la imagen en la iconografía. Es decir, el concepto nuestro de las imágenes, y con eso, que es la imagen del mundo visible, entramos en el mundo medible, computable. Entonces, de aquí deriva también las ciencias del mundo físico, y las matemáticas, y la aritmética, la música. Todo deriva de este concepto de la imagen en la Trinidad. Y tiene ahí su unidad y su principio. En la representación de la Trinidad hay un largo viaje en el arte bizantino, que alcanzó su punto máximo del arte de la humanidad. Luego de las persecuciones, los cristianos tuvieron necesidad de representar el misterio central de su fe. Encontramos la razón en la primera tradición oral y luego en el Evangelio de San Juan, justamente en el sermón que aludíamos, en el sermón de despedida tan extraordinario, donde funda la Eucaristía, el sacerdocio y revela la Trinidad.
en el que Cristo, en el Jueves Santo, abre los ojos de los apóstoles al misterio de las tres personas, en una sola naturaleza divina, invitando a todos los hombres a participar. No es un elemento de consideración, simplemente, o de especulación. Es una invitación a la participación. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se ve este misterio anunciado en el Antiguo Testamento? Hay una frase de la interpretación de las Escrituras que dice que en el Antiguo Testamento está el Nuevo en forma latente y en el Nuevo está el Antiguo en forma patente, ¿no? Tiene un solo autor la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es Dios, es la palabra de Dios. Entonces, de algún modo, este misterio tan grande tenía que estar en el Antiguo Testamento. Y el relato bíblico del Génesis, capítulo 18, nos habla de la hospitalidad de Abraham. Y ahí se quiere ver el primer indicio del sentido trinitario. El relato dice que un día andando Abraham por el campo, se encuentra con tres personajes celestes, aparentemente iguales. Uno solo le habla, y están los tres. Y él los invita, es un acto de hospitalidad oriental muy importante como virtud en los árabes y en los cristianos también, dar posada al peregrino. Lo invita en un acto de benevolencia, ¿no? Hace que su señora les prepare una comida, los sirve él personalmente con pan, etc. Y en un momento dado, el ángel le dice, vendré en un año y tendrás un hijo. Entonces, algunos empezaron a entender que esto era un anuncio de la venida de Mesías, de la encarnación del Verbo. ¿No es cierto? Y se fue tomando este primer acto de hospitalidad humano como un acto de un comienzo de revelación del misterio de la Trinidad. Eso tiene una evolución en el tiempo que es muy interesante de ver y de analizar. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de hacer ahora rápidamente? Porque se fue acumulando en este misterio toda la ciencia y la reflexión cristiana y los lugares correspondientes del Nuevo Testamento, que son los que nos dan la noción definitiva, la revelación del propio Jesucristo. Es decir, aparece una dimensión sobrenatural y en ese momento comienza la historia de la salvación, aunque Abraham no parece pensar en las visiones que el Señor le había dado antes, que ya le había dicho, ¿no? Que serán benditas todas las naciones, etc. Pero él las acepta en la fe. No comprende mucho Abraham, pero acepta. Con muy poco, él acepta mucho. Entonces, San Pablo subraya en su carta a los Gálatas, ya estamos en el Nuevo Testamento, y en los Romanos y los Efesios, que la promesa no es solo un anuncio del nacimiento de un hijo, Isaac, sino que es en realidad la visión de la encarnación. Esto lo dice la propia Escritura, San Pablo. El designio eterno que Dios ha concebido en Cristo y nos da la osadía de acercarnos en confianza por la fe en Cristo. En el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los Hebreos, hay que buscar el verdadero significado del ícono de la Trinidad y en el contexto de los mismos concilios. Porque todo esto tiene que ver con el terrible problema que tuvieron, y bien terminaron las persecuciones, vino un problema todavía mayor, que era que el cuerpo de la iglesia fue desgarrado internamente por la herejía arriana,
eran las herejías trinitarias y cristológicas. El enemigo había preparado eso. Entonces se fortalece la doctrina y la reflexión y la meditación y la contemplación del misterio frente a ese problema. Ahora, ¿qué nos dice la otra fuente? Que es la liturgia, además de la escritura, que es fundamental, y la tradición, ¿no? La misma liturgia contiene ambas. ¿Dónde estaba la Trinidad? ¿Cuál era la fiesta de la Trinidad? La liturgia son fiestas. La liturgia es la oración colectiva de la Iglesia y es cuando la verdad se alegra. Esas son las fiestas. Y estaba en general en la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso incluía la Trinidad. Se había manifestado en la tercera persona. Por lo tanto, la primera fiesta de la Trinidad fue la de Pentecostés. Podía haber sido el Jueves Santo, pero estaba demasiado encima de la pasión de Cristo. El Papa Juan XXII, 1334, pone una fiesta especial para la Trinidad en Occidente. Y en Rusia, en el siglo XIV, se venera la Trinidad y tiene un impulso importantísimo. Y esto es muy importante como mensaje para Hispanoamérica. Rusia había sido destruida por los tátaros, los mongoles. Y lo que quedaba había sido pulverizado en varios paisuchos mandados por feudales, así. Se había destruido toda la antigua Rus. Y estaban dominados como los hispanoamericanos ahora, ¿no es cierto? Los mongoles utilizaban las rencillas entre ellos, las disputas, la discordia, la inferioridad de la dirigencia para mantenerlos en ese estado. Y San Sergio era nacionalista y patriota, todavía no era San Sergio, era el joven Sergio, iba de corte en corte tratando de que se unan frente al peligro y frente a la abyección y la inmoralidad que significa toda dominación. Entonces, no consiguió nada con la política. Decidió olvidarse del mundo, se fue a una selva impenetrable donde había osos y lobos y ni los mongoles se animaban a entrar, y se dedicó a rezar. Y su meditación central, que es lo que nos interesa a nosotros, es la Trinidad. Sobre todo una frase, que todos sean uno como nosotros somos uno. Y entonces, claro, por el momento se olvidaron de ser. Pero después, el hombre superior no se puede ocultar por más que quiera. Trasciende. Los lobos empezaron a cambiar de costumbre. Y los osos también. Se veían resplandores en el centro de la selva. Y muchos cristianos también lo siguieron a San Sergio. Lo buscaban como director espiritual. Y fundó entonces, en torno a su ermita, de ermitaño solitario, un monasterio de la Santísima Trinidad, para reflexionar sobre ese punto. Y desarrolló una espiritualidad que era el esicasmo, ¿no? La espiritualidad oriental, que explicaremos en otro momento. Pero se funda en la oración del corazón y en la unificación de la persona por la contemplación de las verdades supremas. Y manejan un libro que es una compilación de todo lo que se dijo de la oración, todo en la Biblia y los padres de la Iglesia, la patrística, la tradición en la oración de Oriente. Son pequeñas frases, pero muy luminosas, que se coleccionan ahí. Entonces, leen eso, meditan eso, y hay un magnífico relato anónimo que se llama Relatos de un peregrino ruso, que nos explica toda esa magnífica espiritualidad.
Pero eso era lo principal. El 90% de lo que hacía él. Pero al adquirir esa notoriedad, el 10% se puso muy importante, ¿no? Porque está en la fundación del Estado ruso. El patriarca de Moscú vive ahora en el monasterio de San Sergio. Es como el Estado del Vaticano, donde él tenía su choza. Ahora hay 12 catedrales ahí adentro del recinto, amurallado de más o menos 40 hectáreas, que tiene el lugar de San Sergio. En la época comunista se llamaba San Sergio de Radonés, pero el verdadero nombre era el lugar de San Sergio. Bien. La cuestión es que de este movimiento, una especie de San Benito, pero en Oriente, sale primero la reconquista, el comienzo de la reconquista de Rusia, parecida a la reconquista española, y se gana la gran batalla de Kulikovo. El príncipe más pequeño de los principados, que era el de Moscú, comanda las tropas, consigue reunir a los príncipes cristianos y derrotan al gran Khan Mamai en la batalla de Kulikovo. Y ahí empieza la recuperación, que la va a culminar 100 años después, Iván el Terrible, con la conquista de Kazán, que era la zona donde estaba el gran Khan. Y mientras tanto van saliendo del monasterio y en todo ese terreno recuperado de los mongoles van edificando ciudades por toda Rusia. Con una gran intervención mariana, solo similar a la que se dio en América, de Guadalupe, de Zapopan, de las 7 vírgenes, etcétera, así, hasta la Virgen de Luján en mi patria, y la de las Nieves en la Patagonia. Es muy importante estas dos acciones paralelas de la cristiandad. Bien. Entonces, esta es la reflexión, era la Trinidad como unidad, que sean uno como... Tiene su consecuencia política. Hablaremos en otro libro de cómo es ese descenso de estos principios en la política. Ahora concentremos en esto y veamos la evolución de la iconografía. En el primer milenio hay muy raras expresiones. ¿Por qué? Por las mismas persecuciones, por las herejías, se destruyó las imágenes, la iconoclastia, etc. Por ejemplo, antes de Constantino hay una alusión de Eusebio de Cesarea que dice en el encinar de Mambré, que es donde aparecieron los 3 personajes celestes, había una imagen de origen pagano, pero sobre el fondo de una tradición hebrea que recordaba el lugar donde Abraham había dado la hospitalidad. La liturgia se desarrolla en forma cristocéntrica, es decir, había que ver al Hijo para ver al Padre, ¿no? Aquí vemos la expresión en el monasterio de Montreal, cómo es cristocéntrico el tema, y luego vienen en la cúpula los órdenes angélicos, y más abajo los apóstoles, y así toda la jerarquía, como saliendo de Cristo. Y hay 3 tipos de interpretación hasta la imagen máxima, que es la de Rublev. La angeológica, que ve 3 figuras celestes iguales. La cristológica, como la que acabamos de ver, que es el ángel central destacado, que ahora veremos enseguida, en Santa María la Mayor, es considerado como la figura del Hijo. Y la verdaderamente trinitaria, donde los 3 son idénticos, y desaparecen de la imagen Abraham y Sara, porque ya no es más un acto de hospitalidad, sino que es un acto de culto. Primero están en silencio o adorando, no sirviendo la comida, ¿no? Y después desaparecen del todo. Esto es en las catacumbas, ¿no? Ahí serían las 3 imágenes iguales que se le aparecen a Abraham. Y abajo está el becerro, ¿eh?
que será sacrificado para recibirlo, figura de la Eucaristía. Este otro es en Santa María la Mayor. Ahí vemos tres escenas en una. Arriba, en la parte superior, está Abraham reverenciando a los tres ángeles. Pero el del centro tiene un halo, una mandorla. Y dice la frase, dirá, Abraham vio tres, pero habló con uno. Abajo está en un cuadro los tres ángeles comiendo y en otro cuadro, que es la imagen anterior, está Abraham pidiéndole a Sara que prepare la comida, ¿no? Hay dos figuras de Abraham. Una mira hacia un lado a su esposa, que está preparando, amasando pan, y en la otra está el propio Abraham sirviendo el ternero. Esto podría ser la interpretación cristológica de la Trinidad, no angeológica. Aquí también es San Vital de Ravenna, en la época de Boecio y de Teodorico, es decir, bajo el poder arriano en Italia, por Teodorico lo digo, no por Boecio, aparece de izquierda a derecha Sara, ¿no? Abraham ofreciendo el becerro, los tres ángeles, y luego se ve en otra imagen el sacrificio de Abraham, que va a sacrificar a Isaac, y Dios le detiene la mano. Aparece arriba de todo la mano de Dios, que le va a detener la espada. Ahí aparecen los tres con tres panes. Esto es en la Capilla Palatina de Montreal. Ahí es donde dice, en las escrituras de arriba, Abraham ve tres ángeles y adora a uno, como si fuera Cristo el que adora, la figura de Cristo, del Verbo que se va a encarnar, y los otros dos fueran ángeles que lo escoltan. Pero, y del otro lado, está Abraham como eje central, pero erguido, sirviéndolos en un acto de hospitalidad. Esto es una miniatura del Salterio griego, donde ya se desdibujan las figuras humanas y están prácticamente los tres ángeles, y aparece uno sirviendo o acercando el cáliz a la mesa. El cáliz es un cáliz gigante y que contiene al ternero, que es la figura del propio Cristo, el cordero o el ternero sacrificado. Este es del siglo XIV, en el Museo de Atenas. Es un diseño rectangular y aparecen Abraham y Sara de negro, que representa la humanidad, la tierra, ¿no? Y los tres ángeles, y ya el ángel del centro avanza su mano sobre el cáliz como bendiciendo sobre la figura eucarística. El elemento esencial pasa a ser la unidad de las personas divinas y su diálogo alrededor del cáliz, el símbolo de comunión con la humanidad. Las figuras que tuvo el famoso Rublev, que es el Miguel Ángel del arte bizantino, son esta puerta de Suzdal, que tiene 29 imágenes, con un plan iconográfico muy interesante, del siglo XIII. Acá ya vemos solamente a las tres personas divinas, casi en círculo, ¿no? En torno a la mesa. Este es el que tenía la mayor teología. Son puertas de bronce y de oro de la Catedral de Suzdal. 29 diseños
primordiales del despliegue del plan iconográfico de los misterios divinos, ¿no? Este otro que es muy importante, pero se arruina parte del fresco, es el del maestro de Rublev, Teofanes el griego, que es la iglesia de la transfiguración en Novgorod. La transfiguración es el misterio central para los iconógrafos, porque es el misterio de la luz de la transfiguración. Es la luz tabórica la que quieren comunicar. Este es otro icono ruso de Novgorod. Ahí vuelven a aparecer a Abraham y Sara. Y las alas no están amparando, como en este caso, ¿no? Sino que del ángel central están desplegadas. Y atrás vemos que está el encinar de Mambré, la encina, a la sombra de la cual se hace el banquete. Y este es el más famoso de todos los iconos, de donde vamos a tratar de sacar todas las derivaciones sobre la realidad, que es la Trinidad de Rublev. ¿No es cierto? Donde están los tres ángeles, y ahora trataremos de explicar sobre inscritos en un círculo, y de ahí surgen las siguientes ideas fundamentales de la geometría y por lo tanto también de la matemática. El centro es el uno, que es lo que irradia la relación de Dios con la humanidad, la Eucaristía. La cruz, que es la irradiación de ese centro. El cuadrado, que es lo general, de afuera hacia adentro, el mundo medible. El círculo, que es la plenitud esencial. Los vamos a ir viendo. Entonces, eso dice relación con la aritmética. Centro 1, triángulo 3, cuadrado 4, círculo infinito, plenitud. Bueno, aquí están explicados lo que acabo de narrar y es muy interesante ver que lo que quiso representar son las procesiones divinas, es decir, la más alta teología, las relaciones que hay entre ellas, el papel que juegan en la historia de salvación. Y el término filioque, que en esta época no habían tomado conciencia de la fractura entre Oriente y Occidente. Por lo tanto, es bueno desde el punto de vista trinitario, la teología era todavía común. Habría mucho que hablar de esto. Y llegamos por fin al icono de la Trinidad. La imagen es realmente magistral, retórica de simbolismo, de belleza artística y de síntesis teológica. Florensky se entusiasmaba con ella a punto de decir que en todas las pruebas de la existencia de Dios, lo más convincente es la conclusión, está en la Trinidad de Rublev. Existe la Trinidad de Rublev, por lo tanto existe Dios, decía él, exagerando muchísimo. La intención del iconógrafo es interpretar la visita de Abraham como una revelación de Dios, donde él manifiesta la voluntad de salvar al mundo. No presenta a Abraham ni a Sara porque los espectadores deben descubrir la profundidad de la revelación antes de entrar en el culto. El verdadero que tiene, como Abraham y Sara habían pasado de ser los que daban hospedaje y hospitalidad a transformarse en gente de culto, Rublev transforma a los espectadores que participan en el propio que está mirando el icono. ¿No? Está en el espectador, Abraham y Sara. Y quiere que nos concentremos en el centro del misterio.
Incluso los detalles terrenales que están arriba de la figura de la izquierda hay un edificio, arriba de la del centro hay un árbol, y arriba de la derecha hay una montaña inclinada, ¿no? Tienen un sentido, una profundidad muy importante, espiritual, que hay que develar. Los tres personajes están presentes con presencia inmaterial y luminosa. Participan cada uno con su propio gesto, de un movimiento que une y expresa su vida. Es un movimiento inscrito en un círculo. Perfecto, diversificado por la inclinación de sus gustos, del cual participan las líneas de la roca y del árbol que tienden hacia el ángel de la izquierda. Los ojos, las manos, todos tienen una actitud diferente. Incluso los colores de la ropa entran en ritmo. De este modo se refleja la intención de Rublev. Es decir, que incluso la escala cromática tiene un sentido en el cuadro. El centro de la escena es el altar y el cáliz, que nos llevan mucho más en la infinitud de su pensamiento. Ahí tienen todas las figuras, el círculo, el triángulo, la cruz, el centro. Es un círculo de plenitud perfecto y de la vida infinita. La composición geométrica. Primero, determina las proporciones de la plancha en el iconostasio. Está hecho de acuerdo a una proporción, que es bastante próxima a la divina. Las figuras geométricas cubren toda la superficie de la placa. La placa tiene la proporción 4:5 y está dividida por un eje vertical de simetría. El círculo que organiza toda la composición. El pintor consigue así mostrar dos características divinas, el equilibrio y la armonía. La idea central del icono es el diálogo entre las personas divinas. La naturaleza divina y humana se expresa por los dos dedos extendidos de Cristo en el centro. Cristo está bendiciendo. Ese acto lo hace el sacerdote en cada misa, la bendición del cáliz. Con dos dedos, dice, dos naturalezas, una divina y otra humana. Y los otros tres están cerrados, la Trinidad. Esta línea se eleva en el halo del ángel central hasta el árbol, la línea de la bendición, que parece tener sus raíces en la tierra, detrás del altar. Es el árbol de la vida y es la cruz, símbolo del Hijo y de la Trinidad, pero en el Hijo. Todo dominada por la mirada de los personajes, esa fuerza silenciosa que irradia de una a otra. Ahora vamos a ver por donde empieza el movimiento, pero no por el movimiento en sí, que es por el Padre, que representa la creación. En Oriente puede estar en el centro la persona principal, pero puede estar en el lugar que está el Padre también, de acuerdo a la iconología. Por ejemplo, en las bodas del Caná, a Cristo y a la Virgen los ponen al costado, así donde está iluminado ahora el Padre, y la boda se realiza al lado. El Padre, con su mano derecha, parece que está creando el universo y mira hacia el centro de la composición. Pone en marcha el universo, se atribuye al Padre la creación. Y arriba tiene un templo, que es, el templo representa la reproducción de la creación. El templo tiene que representar el cosmos. La cúpula es el cielo. Los dos cruceros son las calles más importantes del mundo romano, el Cardo y el Decumanos, que coinciden en el centro, que es el altar. El lugar más importante es el centro, no el ábside, que representa la cabeza, sino el centro, que representa el Sagrado Corazón.
lo más, la sede del espíritu para el Oriente. Cristo dice que se piensa con el corazón. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? No dice por qué pensáis mal en vuestro cerebro. No, porque el corazón es el símbolo del espíritu. Y el cerebro es una cosa orgánica. Hay algo espiritual. En el centro, el Hijo parece aceptar el designio del Padre de la encarnación y extiende su mano hacia la Eucaristía. El abajamiento de Cristo al mundo no culmina con la muerte. Culmina cuando dice descendió a los infiernos. Y también de algún modo cuando se abrevia en la Eucaristía, por amor. Entonces, y se hace pan, digamos. Él acepta, y ahí está la mano, como decíamos, hablando de las dos naturalezas, está resuelta la disputa cristológica ahí, una divina y otra humana, y también las trinitarias, los otros tres dedos, la Trinidad. Y arriba está su símbolo, que no es la casa como en el Padre, sino que es el árbol de la vida, es la cruz. Y todo tiende, el árbol gira hacia el Padre, y también el tercero, el Espíritu Santo, parece cerrar el círculo y acudir a los otros dos, ¿no? Y la montaña que está sobre él también se inclina para cerrar la escena como un hipercírculo. Expresa que por medio de él toda la creación recibe los frutos del sacrificio del Hijo y la vida divina. La montaña también es la elevación espiritual, la subida al Monte Carmelo está explicada por San Juan de la Cruz. Bueno, ahora voy a rezar. Acá está el himno Cuicunque que elaboró San Atanasio y que es la base de nuestro credo, del credo largo, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y que resuelve, es un himno de victoria y de canto a la Trinidad contra Arrio, ¿no? Y contra las herejías trinitarias. Voy a leer el comienzo nomás y el resto está completo en el libro, ¿no es cierto? Y explicado. Por su profunda doctrina y majestuoso ritmo, fíjense que el ritmo en música son espacios en la pintura, presentamos aquí el famoso símbolo de San Atanasio, que corresponde con la imagen de la Trinidad de Rublev. Dice San Atanasio: todo el que quiera salvarse ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que veneremos un solo Dios en la Trinidad. A ver. Y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, ni separar las sustancias. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Fíjense que es cíclico lo que está haciendo. Y tienen una sola divinidad. Gloria igual y coeterna majestad. ¿Cuál el Padre, tal el Hijo y tal el Espíritu Santo? Un círculo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Va dando todas las características divinas. Y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno. Como no son tres increados, ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Y así sigue con todas las propuestas divinas, pero trazando en cada verso, ¿no? Versículo, un círculo. Ahora vayamos a la Trinidad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, al Padre y al Hijo se los ve juntos en un solo trono. El Espíritu Santo aparece como una paloma en el medio. Significa que estén en un solo trono la igualdad y la naturaleza divina.
Al fondo hay una estrella de 8 puntas, es la divinidad. De aquí se deriva también una numerología sagrada, que es 7, que es 3. Bueno, 3 es la Trinidad, es obvio. 1 es la unidad de Dios. 4 es la humanidad, ¿no? 7 es 3 más 4, la plenitud en lo humano. 8 es la trascendencia, el 8º día. Luego del 7º día viene el 8º día, que es el día sin fin. Y así. ¿Qué textos de la Escritura avalan esta interpretación? Mi Señor, siéntate a mi derecha, Salmo 109. Ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios, Lucas. Ahora el Señor Jesús, después de haberles hablado, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios, Marcos. Esto es contrario contra los bogomilos y contra los cátaros, que están de moda ahora. ¿Qué es esto sino negar la divinidad del Hijo de Cristo? Fue un gran profeta, pero no fue Dios. El trono de la gracia es otra devoción del Nuevo Testamento. ¿Quién habla del trono de gracia? San Pablo a los el Padre está representado sosteniendo a su Hijo en la cruz. Y entre ambos está el Espíritu Santo. Aquí ya vemos los dos misterios unidos. ¿Qué representa la señal de la cruz? Los dos principales misterios. La Trinidad y la encarnación, pasión, muerte y resurrección. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal de la cruz. Aquí está la cruz de San Lotario, cerca del año 1000, aparecen dentro de los símbolos que la mano del Padre y el crucificado y la paloma, pero por separado. Y aquí aparecen integrados los tres. La igualdad del Padre y el Hijo en el trono de Dios. En medio el Espíritu Santo, el amor de los dos. Y debajo la cruz, sostenida como un centro. La irradiación del centro hacia el cielo y hacia los costados, del cielo a la tierra, eso es la cruz. Y ahora llegamos a Sapiencia. A partir del siglo XVI, el arte barroco, las composiciones son más complejas. Por ejemplo, la adoración de la Trinidad de Alberto Durero en Viena. Acá la línea es de Alberto Durero, pero el color es de don Rubén Ramos, pintor mayor, primer pincel de Sapiencia y de letrada. Bueno. A partir del siglo XVI, ¿no? Y no tiene relación con la teología de Bizancio esto. Las dos culturas ya se habían separado. Dios Padre recoge en un gesto patético el cadáver de su Hijo. Los ángeles observan y recogen los instrumentos de la pasión, como aparece también en el juicio final de Miguel Ángel. Los angelitos recogen los extremos de la capa, en la que parece vibrar la luz en blanquísimas nubes. Y este es posterior al de don Rubén Ramos, en 3 años, y Durero, que es la Trinidad del taller Rublev en Buenos Aires, que sigue los principios iconográficos del padre Alfredo Sáenz en teología y de Egon Sendler, el máximo exponente de la iconografía sagrada que he tomado en cuenta para toda este capítulo de la iconografía. Ahí se ve, esto está diciendo el Padre y yo somos la misma cosa. ¿Ven? Que son los mismos rasgos. Y es el Padre en el momento de la pasión del Hijo, de la muerte del Hijo. Cristo está muerto, ¿no? Y entre ambos está el Espíritu Santo.
pero no definitivamente, va a vencer a la muerte. Doy la vida y la tomo. Está en realidad matando a la muerte, con su muerte. Y ahora viene el último capítulo, que es el sol como símbolo de la Trinidad. Y esto es, acá es San Buenaventura, el teólogo que seguimos, y luego Santo Tomás, y es ver cómo está la huella en la naturaleza del alma humana y en la naturaleza, en el cosmos inteligible, que es la jerarquía. Y voy a ser breve, ¿no? Porque en el libro está desarrollado. San Buenaventura parte de la contemplación e imitación de Dios uno y trino. Contemplación e imitación. Uno se vuelve semejante a lo que contempla. El que piensa en tonteras se vuelve tonto. El que empieza en Dios se deifica. Y en sus perfecciones. La tearquía. ¿Cómo es la jerarquía interna de Dios? En realidad no es jerarquía, porque no hay más y menos, sino tearquía, un modo divino de orden interno. Pero de ese surge, por contemplación, la celeste jerarquía y también la interpretación de toda la naturaleza humana y creada. Como rezamos nosotros, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero ¿cómo es en el cielo? ¿De dónde copiamos el orden del cielo? Eso es lo que quiere responder San Buenaventura. Y lo que vamos a ir respondiendo nosotros en sucesivos libros para cada orden. Si Dios quiere, Sí. La jerarquía celestial es un orden sagrado, en primer lugar. Un conocimiento. Orden sagrado, taxis, como sintaxis, no el orden de las palabras. Un conocimiento, un gnosis. Y una actividad, energía. Ser, conocer, logos, amar, la actividad. ¿No? El conocimiento está en el que conoce. El amor está en el ser amado. Es la operación hacia afuera. Que tiene como objeto la elevación del hombre a su perfección y felicidad. El santo considera primero a Dios, que compara con el sol, luego a la iglesia, que compara con la luna, porque es la luz refleja, y al alma humana jerarquizada, que compara con las estrellas. El sol eterno es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es vigoroso, la fuerza, el omnipotente, por eso vigoroso, resplandeciente, la verdad, que nos permite inteligir, entender, y dador de calor vital, por eso la luz, ¿no? La luz es un objeto, la luz material, pero es distinto en cuanto que no solamente es como esta botella o como es el libro o los anteojos, sino que por la luz vemos las otras cosas. Y no solamente las vemos, que sería la inteligencia, sino que si nos acercamos a la luz da calor. Por eso es símbolo de la Trinidad. El Padre es omnipotente, sumamente vigoroso. El Hijo es el Logos que ilumina, sumamente resplandeciente. Y el Espíritu Santo es el calor vivificante, calor ardentísimo. Hay una circunmisión, que están tan unidas por el amor las tres personas que cada uno es en sí mismo, pero es en los otros dos. Por lo tanto, el Padre es vigor, a la vez resplandeciente como el Hijo y ardiente. El Hijo es resplandor, pero vigoroso y ardiente. El Espíritu Santo es calor, pero vigoroso y resplandeciente. Así el Padre es en sí. El Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y el Hijo es en el Padre, en sí mismo y en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es en el Padre, en el Hijo y en sí. A este misterio se llama circunmisión, que denota identidad con distinción. Hay una ejemplaridad divina, así como es el modo divino, son los órdenes angélicos. Son tres, pero 3 por 3, porque es en sí, en el otro y en el otro. Eso nos da 3. Vamos a ver cómo
como viene el orden angélico y el orden de toda realidad. Con el término ejemplar, Buenaventura expresa la idea existente en Dios, no solo en cuanto es principio de conocimiento, sino en cuanto es principio de todas las cosas. En cuanto Dios las conoce y las expresa por sus semejanzas, y las prevé y las dispone según estas semejanzas. Así el ejemplar, al que se refieren los vocablos, idea, verbo, arte y razón. El ejemplar, el modelo de todas las cosas, se llama idea cuando prevé, se llama verbo cuando propone, se llama arte cuando realiza su propósito y se llama razón cuando lo termina. Como todos esos términos designan una misma cosa en Dios, el Santo Doctor los suele emplear unos por otros. Luego describo qué es la iluminación, la irradiación que proviene de la luz, y esas iluminaciones existe cierta razón de ejemplaridad divina, ¿no? De cada persona de la Trinidad en sí y en consideración de sí mismo y en relación a las otras personas, da 6 en relación, y son 9. 3 en sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y 6 en relación. Esto tiene relación con los 6 días de la creación, pues 6 veces dijo Dios, hágase, el verbo divino que crea la cosa. Las 9 apropiaciones de las propiedades esenciales de la Trinidad, apropiaciones es porque nosotros las atribuimos para entender la realidad, se refieren a Dios de 3 maneras. Como principio original, es el orden, ¿no? Como origen. Como medio gobernante y como perfección o complemento final beatificante. La Trinidad es Sol como principio originante, como medio gubernativo y como perfectivo beatificante. De donde surgen 9 propiedades esenciales, que van a ser la base de los 9 coros angélicos, pero también del alma humana. La Trinidad es Sol principiativo, gubernativo y perfectivo, quiere decir beatífico. ¿Qué quiere decir beatífico? De felicidad. En la perfección viene con la perfección la felicidad. El principio originante. ¿Y por qué? Primera apropiación. Y porque estas cosas eran también la principiación es eterna, por eso se apropian estas 3 propiedades a las personas divinas. Bien, eso lo describimos como estructura todo el origen o apropiación. Segundo, el gobierno, donde las 3 ideas de este segundo nivel son la piedad, la verdad y la santidad. Y de ahí surgen 3 leyes. La ley de la naturaleza, que es la ley del Padre. La ley escrita, que es la ley del Hijo. Y la ley de la gracia, que es la ley del Espíritu Santo. Por esas 3 cosas, Dios Trinidad, esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es piadoso, verdadero y santo. Y da esas 3 leyes. Y por último está el fin beatificante, la felicidad, el lugar donde lleva. Y ahí hay 3 propiedades que surgen. La eternidad del Padre, la hermosura del Hijo y la felicidad del Espíritu Santo. Conforme a esa apropiación de San Hilario. Eternidad en el Padre, hermosura en la imagen y uso en el don. El don es el Espíritu Santo. Es decir, acción, ¿no? El alma se beatifica cuando participa de la eternidad, teniendo a Dios en memoria por la posesión. Y cuando participa de la hermosura por la visión, la teoría, el anhelo griego incorporado. Para la cultura judía era una cultura de la palabra. Escucha Israel, ¿no? Entraba por el oído, por la tradición oral y luego escrita. En cambio, la cultura griega,
lo máximo era la contemplación, la visión, la cultura visual. Cristo une las dos, une todo Cristo, ¿no? Porque es una palabra que se ve, el verbo se hizo carne y lo hemos visto. Está la unión en Cristo. Pero acá dice la eternidad en el Padre, la hermosura en la imagen y el uso en el don. Y a Dios se lo tiene, al Padre, por la memoria, se participa de la hermosura por la visión y se participa del gozo por la fruición. Bien, y el reflejo en el alma humana son los 10 mandamientos. Pero si son 9 coros, ¿cómo son 10 mandamientos? Empieza por la caridad, por el amor, amar a Dios sobre todas las cosas. Y termina por no codiciar los bienes ajenos, la dispersión de las cosas creadas. No podéis tener dos señores, Dios o las riquezas. Volverse a las criaturas. En el medio está toda la jerarquía del alma. Está en el libro de Scripta, cómo va descendiendo del amor, ¿no? No tomar el nombre en vano, la verdad, santificar las fiestas, el Espíritu Santo, la tercera, ese es el primer tiro. Después vienen los que se refieren al gobierno y por último los que se refieren a la relación concreta. La triple información de la parte superior del alma, ¿no? El triple enderezamiento de las facultades que nos permite rectificar en nosotros, rectificar todos los actos, rectificar las palabras y rectificar los afectos. Hay un mandamiento para cada uno. Y así se construye la ciudad de Dios en el alma. Todo el universo, grande cosa es el alma, dice San Buenaventura. Todo el universo entra en ella. La contemplación. Queremos pensar en una montaña, tenemos en la cabeza una montaña. Todo el mundo, ¿no? En una galaxia. Espeja todo el universo. Pero esa ciudad de Dios dentro del alma, ¿no? Tiene esta jerarquía, la de los mandamientos. Y por último, está la jerarquía celeste, que es la que va a estructurar nuestro próximo libro, pero acá está adelantado el índice, que es sobre la celeste jerarquía, que es el modelo así en la tierra como en el cielo. Bueno, ¿cómo es el cielo? La celeste jerarquía. Y que refleja la santidad, las iluminaciones que reciben las criaturas, la sabiduría, la estabilidad. Ese es el primer coro, el del Padre, en sí mismo, en el Hijo. Luego viene la autoridad, la fortaleza y la invencibilidad. Y por último, la que se dirige a la operación, guiar, enseñar y cuidar. Ahí ya llega el último del coro de los ángeles, que es el ángel de la guarda. ¿Y el 10º coro cuál es? El de los hombres, son las inteligencias encarnadas de los hombres. Aquí está el orden angélico en Santo Tomás y en San Buenaventura también. Serafines, que contemplan la santidad, querubines, la ciencia, y tronos, la estabilidad. Dominaciones que establecen las leyes es el gobierno, el nivel intermedio del gobierno. Sabiduría, que es la que da la fuerza. Y potestades, la que vence la orden. Y por último, el orden de la ejecución, en lugar de la acción, que tiene un principio, son los principados, y revelan los secretos. Los principios están a ordenar la ejecución. Y los arcángeles a elegir los medios. Y los ángeles a operar directamente. Este triple orden, el de los fines, el primero, el del gobierno, el segundo,
Y el de la ejecución, el tercero, fue llevado el libro de la celeste jerarquía, viendo que la Europa occidental estaba fragmentada, que no lograban hacer unidades, se lo dio a Carlomagno, que estaba tratando de reunificar, como siempre tenemos el problema de la unidad, ¿no? De reunificar el Imperio Romano de Occidente. Y lo podía hacer militarmente, pero no lo podía mantener por falta de un esquema intelectual. El emperador de Bizancio le manda la celeste jerarquía, que es traducida y guardada como un tesoro en la Catedral de Saint-Denis. Bueno, estos tres criterios, la contemplación, el gobierno, la acción, son los que estructuran, por ejemplo, nuestros ejércitos. El nivel de los generales, el de los oficiales superiores después, coroneles, teniente coroneles y mayores, y el encaminado a la ejecución, el capitán, la cabeza, ¿no? De todo el orden de la ejecución. Las ciudades nuestras las hacían capitán, mandaban a fundar una ciudad los españoles, ¿no? Y cuando llegaba uno como Vasco de Quiroga, para todo Michoacán. Era el orden del gobierno. Pero también es la administración empresaria, a nivel político, el estratégico, ¿no? Y el técnico-táctico. Y así. Es el que atiende al fin, el que distribuye en dirección del fin los medios, ese es el del gobierno, no es el máximo. El máximo es el que atiende al fin. Sino el del gobierno, sin tener claro el fin, da vueltas en círculo. Y se pierde en maquiavelismo y en estrategias que no conducen a ningún fin. La estrategia se vuelve táctica y creen que pueden revertir con golpes tácticos situaciones estratégicas. Con maniobras maquiavélicas, cumplir los fines. Y así andamos. Por eso es necesario recuperar en todo la jerarquía. Y en la familia también. Porque toda jerarquía viene de Dios. Todo lo que procede de Dios, dice el santo, procede ordenadamente. Pero ¿cómo es el orden? A eso está destinado nuestro esfuerzo. Así que, ¿no? Terminemos como empezamos, o como terminamos siempre, con alabanza a la Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Reide su magnífica participación. Sabemos que el doctor Reide siempre será sinónimo de una gran conferencia, de una gran presentación. Luego también agradecemos al público que nos acompaña presencialmente y a quienes nos han seguido en línea a través de nuestro canal de YouTube. Y desde luego no podemos dejar de invitarlos a adquirir esta publicación de la editorial Letrada a través de nuestra página web letrada.com.mx o escríbanos al correo editorial@letrada.com.mx. Para quienes han seguido la presentación desde Argentina, podemos decirles que pueden dirigirse al Centro Cultural Guadalupano, a la librería Don Quijote de la Fundación Gladius, con dirección en Bartolomé Mitre 1721, en la ciudad de Buenos Aires. O pueden enviar un correo electrónico a la fundaciongladius@gmail.com.mx. Muchas gracias.